como comentaban previamente. Hoy hablaremos del análisis de ciclo de vida mediante CIMAPRO. Nosotros somos La Bola. La Bola es una consultora ambiental que lleva más de 35 años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad. Acompañamos y ayudamos a nuestros clientes a conseguir la sostenibilidad tanto económica, social como ambiental. Ofrecemos varias soluciones de 360 grados para dar respuesta a necesidades de las empresas y a instituciones. Y somos distribuidores y formadores oficiales en España y vendedores en diversos países de Latinoamérica del software CIMAPRO. En particular tenemos tres grandes áreas. La primera de consultoría, donde trabajamos diferentes proyectos o estudios en relación a energía, edificación, residuos, responsabilidad social, turismo y cambio climático. Luego el área de comunicación es una empresa o una agencia de comunicación que intenta difundir resultados de proyectos en relación a la sostenibilidad. Y por último el área de educación. Actualmente estamos en Barcelona y en Manlleu. Disponemos de oficinas en Bogotá, en Madrid, Pamplona y Andorra y algunas alianzas estratégicas en Argentina, Qatar y China. En particular, vamos a dividir el seminario de hoy en dos grandes temas. El primer tema es análisis de ciclo de vida y luego la utilización de un software para utilizar esta herramienta de estudio. A mí me gusta empezar pensando, entendiendo o sintiendo que llevamos mucho tiempo con diferentes problemas ambientales. Estos problemas ambientales pueden ser sufridos en las ciudades por cada uno de nosotros. La foto que vemos aquí abajo a la derecha es de Londres, un día de mucha contaminación, y de algunos ámbitos o espacios naturales, que sobre todo los océanos son depositarios de grandes cantidades de residuos y de problemáticas ambientales, y estos pueden ser planteados como regionales o globales. La pregunta igual más grande o más importante es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué estamos aquí? Desde la perspectiva del análisis de ciclo de vida, vinculándola con un modelo económico, pensamos que el hecho de la extracción de materias primas, la producción, la distribución, el uso, la disposición final de los residuos basado en un sistema lineal, ha hecho que el modelo productivo se transforme principalmente en un modelo de extracción, ya sea de recursos materiales, naturales o energéticos, y de generación de residuos, en donde en la fase de obtención de los recursos de manufactura, de consumo y de disposición, estamos permanentemente extrayendo recursos naturales y generando nuevos elementos que no son capaces de ser sintetizados por la naturaleza o que son capaces de ser sintetizados en una larga cantidad o periodo de tiempo. ¿Por qué esto es un problema? ¿Cuál es el punto clave que consideramos que tenemos que resolver? Primero, estamos actualmente utilizando el equivalente a 1,6 planetas al año, con lo cual la provisión de los recursos y la absorción de la contaminación no es suficiente para el ritmo que llevamos en la actualidad. Esto se relaciona con un agotamiento de los recursos, con la reducción de la capacidad regenerativa del planeta, con la contaminación del aire, el agua y el suelo, y con la creación o el desarrollo de productos materiales que luego serán residuos persistentes. Estos materiales muchas veces son valiosos y se pierden ya sea en incineración o vertedero. Al haber habido una gran crisis de estos recursos, el aumento del precio de las materias primas y la tensión social que esto genera, nos hace pensar que necesitamos una solución. Esta solución podría pensar como disponer los residuos debajo de una alfombra, haciendo quizás un paralelismo con lo que puede ser tirarlo al mar, ponernos a limpiar nosotros mismos y ejercer una acción directa sobre el entorno natural o sobre los ecosistemas, o también, no necesariamente excluyente, crear tecnologías que permitan recuperar o que permitan mejorar los recursos ambientales. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la industria ante la problemática ambiental?
Este problema que nosotros tenemos particularmente como personas también es vivido por la industria, y en el desarrollo de los últimos años se ha pasado de la necesidad de crear o de desarrollar tecnologías de limpieza al final de línea, tapando agujeros o solucionando el problema de vertidos o emisiones una vez que se han producido los contaminantes, a un modelo de los años 90 de producción más limpia, en donde a través de sistemas de gestión y del incentivo en la eficiencia de los procesos, se disminuye el perfil o el impacto ambiental de los productos elaborados. A día de hoy, el enfoque o el camino hacia donde vamos es la producción o elaboración de productos más limpios. Productos que sean desarrollados para ejercer o brindar servicios, tecnologías más sostenibles, modelos de negocio sostenibles y que sean de alguna manera ecodiseñados. O sea, una solución integral que no signifique necesariamente la solución al final del tubo tapando agujeros, sino que se plantee desde el inicio de la creación o el desarrollo o diseño de los productos. Esto, que evidentemente es un desarrollo temporal y metodológico que ha llevado su tiempo, requiere un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque desde una perspectiva global del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? No actuar sobre focos contaminantes, ya sea al aire, al agua o al suelo, sino crear, desarrollar, diseñar procesos o instalaciones que sean limpios durante toda su vida, o sea, durante todo su ciclo de vida, evitando las transferencias de cargas ambientales entre diferentes instalaciones, por ejemplo, en procesos diferentes, entre áreas geográficas diversas, o sea, dejar de contaminar en un sitio, pero contaminar en otro, entre vectores ambientales, entre categorías de impacto ambiental y en el tiempo. Con esto quiero decir, necesitamos un enfoque o un cambio de enfoque que evite que la contaminación que estamos dejando de producir en un sitio o por un proceso de producción o de desarrollo específico se haga en otro sitio, por el motivo que sea, en la cadena de suministro. Entonces, ¿qué estrategias pensamos o creemos que tenemos para el cambio? Primero, el diseño de procesos y productos con menor impacto ambiental a lo largo de toda su vida útil o de todo su ciclo de vida. Lo que pasa es que todos los productos y actividades desarrolladas por el hombre pueden tener impactos y debemos saber cómo se pueden cuantificar y qué cálculo o qué forma de medir ese impacto existen actualmente dentro de las metodologías de estudio, y nosotros creemos y reforzamos que debemos incentivar. Entonces, ¿un producto qué impacto puede tener? Puede tener impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, generando un calentamiento global, impacto en toxicidad, incidiendo en la calidad de los recursos naturales o incluso en la vida del hombre, la reducción de la capa de ozono, la deforestación, desertificación, la creación, la generación o producción de residuos radiactivos, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del aire, del agua y del suelo. Evidentemente, un proceso a lo largo de toda su cadena de suministro puede tener una relación o un impacto en uno, en todos o en diversos de estos posibles impactos ambientales. ¿Cómo podemos hacer para conseguir la reducción o la disminución del perfil ambiental en relación a todos los compartimentos de la naturaleza? ¿Y qué metodologías existen para calcular este impacto? Desde nuestra perspectiva, pensamos que el análisis de ciclo de vida, que es la evaluación del perfil ambiental del producto desde una perspectiva integral, cuantificando o contemplando conjuntos de etapas de un producto desde la extracción de materia prima, el procesamiento, la producción, la comercialización, el transporte, el uso y el mantenimiento hasta su gestión final, cuando llega a su fin o a finalizar su vida útil. La suma de todas estas entradas de materia prima y energía, que son inputs, y salidas de residuos y emisiones, que son outputs, constituyen, crean, desarrollan el impacto ambiental del producto.
no es exclusivamente, y aquí hago el paréntesis y vuelvo a hablar al punto inicial, no es exclusivamente resolver el problema que puede significar el procesado del producto en cuanto a sus emisiones, vertidos y generación de residuos, sino lo que él consume río arriba, que es extracción de materia prima y de recursos energéticos, y lo que sucede una vez producido o puesto en la puerta de la planta, ya sea embalando, distribuyendo, utilizando o manteniéndolo para extender su vida útil hasta llegar al momento de fin de vida, o sea, cuando el material creado o desarrollado pierde su función o pierde su interés comercial. ¿Qué considera un análisis de ciclo de vida? Por un lado, las entradas de materia prima y energía a todas y cada una de las etapas o cadenas de suministro de todo el ciclo de vida del producto, como pueden ser extracción de materiales, producción, distribución, uso, mantenimiento y fin de vida. Y por otro lado, las salidas que en todas y cada una de ellas se generan de emisiones, residuos, coproductos, subproductos y productos principales. ¿Qué límites o qué enfoque en cuanto al sistema que estamos analizando podemos tener? Por un lado, de la cuna a la tumba, que es una visión integral en donde analizamos todas las fases o todas las etapas de un sistema productivo. Entendemos que se deben incluir la extracción de materia prima, el transporte, la manufactura, distribución, instalación, uso y mantenimiento, reparaciones y el fin de vida. Si, por el motivo que sea, el estudio o el análisis que estamos realizando no incluye todas las etapas, podemos quedarnos en la puerta de la planta y hacer o realizar un estudio de la cuna a la puerta o from cradle to gate. Esto significa que contemplaremos todas las etapas de la cadena de suministro hasta el momento de la manufactura o producción, y aquí es donde terminará la evaluación del perfil ambiental o del impacto ambiental del producto elaborado. La última posibilidad para realizar un análisis de ciclo de vida es hacer un estudio de la puerta a la puerta. Esto quiere decir identificar aquí sí, dentro de la cadena de suministro, el proceso núcleo que se estudia o que se quiere conocer, y a partir de aquí entender cuál es el perfil ambiental de la transformación o la manufactura que estemos analizando. ¿Qué información nos brinda un análisis de ciclo de vida? Por un lado, una descripción de impactos ambientales de un producto, que puede ser bajo un solo indicador o bajo diferentes indicadores. Cuantifica la influencia de fases en diferentes categorías de impacto ambiental y su interrelación. ¿Para qué sirve? Para identificar, por ejemplo, productos sostenibles, para identificar etapas o mejoras dentro de la cadena de suministro y para satisfacer, por ejemplo, a las necesidades del mercado de consumir bienes cada vez más responsables con el entorno o con la naturaleza. ¿Cuáles son los posibles campos de aplicación? El análisis de ciclo de vida se desarrolla enmarcado en una normativa ISO, que es de la familia de las ISO 14000, 14040 o 14044. Esta normativa brinda una armonización para poder utilizar el análisis de ciclo de vida, ya sea desde una perspectiva de la administración, como soporte para legislar, recomendación, compra pública, apoyo en la toma de decisiones, identificación de áreas de investigación y principalmente el ecoetiquetado. Dentro de las posibles aplicaciones empresariales tenemos selección de materiales de mejor perfil o de menor impacto ambiental, mejora de procesos, elección de proveedores y estrategias de negocio, información de marketing, declaraciones ambientales de producto y ecodiseño. Y luego, en el tercer sector, en el sector de las organizaciones no gubernamentales, la aplicación o la utilidad que tiene el análisis de ciclo de vida es de vigilancia política, información al consumidor y, por ejemplo, rebatir opiniones infundadas. Desde la perspectiva de análisis de ciclo de vida, las estrategias de ecodiseño que se pueden utilizar, por ejemplo,
desmaterialización, uso compartido, integración de funciones u optimización de funciones del producto, sirven para crear desde el desarrollo productos que tengan menor impacto ambiental o una mejor relación con el entorno que lo rodea. Dentro de las posibles estrategias de ecodiseño, en este caso dividida en 7 aspectos o en 7 ítems, la primera de ellas es la selección de materiales de bajo impacto. Materiales limpios, renovables, reciclados o reciclables y de bajo contenido energético. La segunda opción a considerar es la de la reducción del uso de materiales, ya sea menos cantidad en peso o menos cantidad en volumen. La tercera es la optimización de técnicas de producción. Técnicas que sean más limpias, alternativas, menos contaminantes, que consuman menos a nivel energético y que produzcan menos residuos. La cuarta, que podemos considerar como estrategia de ecodiseño, es la optimización del sistema de distribución. Creando, desarrollando o manufacturando envases más pequeños, más limpios, reutilizables y más eficientes energéticamente. Si el ítem o el aspecto que le sigue es el de la reducción del impacto durante la etapa de uso, en donde un menor consumo energético, un uso de fuentes de combustibles renovables, materiales más limpios y de menor necesidad en cuanto a la etapa de uso, y más eficientes o aislados energéticamente, pueden ser puntos claves a considerar en el momento de diseñar un producto y entender todo un ciclo de vida. El penúltimo punto, que es la optimización de la vida media, lo que trabaja es la duración, la fiabilidad, el fácil mantenimiento, la reparación, estructura, el diseño y las ventajas económicas que pueden significar la reparación o el arreglo de alguno de sus módulos, de todos los productos o de las diferentes fases de una cadena de suministro. Por último, la optimización del fin de vida del sistema, creando productos que puedan reutilizarse, que sean de fácil restauración o fácilmente reciclables, y que el residuo que se genere sea sencillo en su tratamiento, son etapas, ítems y aspectos a considerar desde el momento de diseño para los productos y para toda la cadena de suministro, para que éste tenga un perfil ambiental más beneficioso. Otra de las aplicaciones puede ser la huella de carbono. En este caso, la huella de carbono cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero medidas en dióxido de carbono equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a la creación o el desarrollo de un producto u una organización. El cálculo de la huella de carbono permite a las organizaciones y entidades evaluar su contribución al cambio climático, entendiendo emisiones, dónde se generan, cómo se pueden reducir y, por último, cómo se pueden compensar. Entonces, dentro de los campos de aplicación, ya sea para el producto o para la organización, el aspecto clave de una huella de carbono o de un perfil ambiental es poder medir, reducir, compensar y, por último, también contaminar. O sea, conocer los aspectos o los puntos, etapas en donde se producen las emisiones, saber qué acciones tomar para reducirlas, compensarlas en el caso de que no se puedan reducir y comunicar esta información desarrollada. Uno de los campos más de última generación o de último interés, cronológicamente hablando, es la aplicación del concepto de análisis de ciclo de vida para la evaluación de la huella hídrica. En este se evalúa, se cuantifica la cantidad de agua dulce que puede ser consumida, evaporada, incorporada al producto o no devuelta al medio y contaminada, ya sea directa, o sea, realizada en el proceso que estamos evaluando, o indirecta en la cadena de suministro, río arriba o aguas arriba, o sea, antes de que llegue a la puerta de la planta, o río abajo o aguas abajo, una vez que sale, es elaborado y es necesario su mantenimiento, distribución, uso, etcétera, etcétera.
Este campo de aplicación, la huella hídrica, se puede calcular para un proceso, para un producto, para un consumidor, grupo de consumidores, región, nación, empresa, etcétera, etcétera. Dentro de las clasificaciones de la huella hídrica, podemos evaluar el indicador en 3 colores. Por un lado, la verde, que es el agua de lluvia incorporada al producto o proceso, que es principalmente de ámbito agroganadero. La huella hídrica azul, que es la cantidad de agua dulce, superficial o subterránea, evaporada, incorporada al producto, al proceso o de vuelta al medio en la misma calidad en la que ingresa al proceso de transformación. Y por último, la fracción de huella hídrica gris, que es la calidad del agua y su posible contaminación dentro de un proceso. Por último, dentro de los muchos posibles aspectos o campos de aplicación del análisis de ciclo de vida, en este seminario hablamos de las declaraciones de impacto ambiental o de las declaraciones ambientales de producto. Estas ofrecen información relevante, resumida, del perfil ambiental del producto. Se basan en análisis de ciclo de vida armonizados a través de reglas de categorías de producto, que son normativas ISO, que estructuran la información, los requisitos y requerimientos necesarios para poder hacer un análisis de ciclo de vida que sea de naturaleza comparativa dentro de un sector industrial o de un ámbito de trabajo. Las declaraciones ambientales de productos, EPDs o DAP en castellano, brindan información de los principales materiales, como se puede ver arriba a la derecha, tipos de materiales, ya sea para el producto, si es virgen o reciclado, y los totales de materiales, composiciones del embalaje, si es virgen o reciclado y los totales, y luego el proceso core o núcleo, río arriba y río abajo, en donde río arriba o upstream, aguas arriba, se evaluará la extracción de materia prima, la fabricación y luego los pasos necesarios para que llegue a la puerta de la planta donde nosotros estamos elaborando el producto. El proceso de núcleo, que es el aspecto clave que se evalúa en una declaración ambiental de producto, contempla todas las transformaciones necesarias para desarrollar un análisis de ciclo de vida del producto que estamos estudiando, y luego aguas abajo o río abajo, su etapa de uso y el tratamiento final de fin de vida. Entonces, abajo a la derecha podemos visualizar el impacto ambiental que puede tener una mesa en las categorías de cambio climático, acidificación, eutrofización, potencial de oxidación fotoquímica y agotamiento de la capa de ozono, ya sea río arriba, o sea, en todas las etapas o fases necesarias para la elaboración de los materiales y el transporte de los mismos, el proceso núcleo y los procesos asociados a la distribución desde la puerta de la planta. Todas estas aplicaciones o estos campos de aplicaciones pueden ser realizadas a través o utilizando diferentes herramientas de cálculo o de evaluación. Nosotros, desde la Bola, somos representantes de CIMAPRO, que es un software desarrollado por Preconsultant. Preconsultant es una empresa holandesa que desde los años 90 desarrolla uno de los softwares más exitosos e importantes a nivel mundial, presente con usuarios en más de 60 países y que tiene como aspecto clave o diferencial la estructura y la capacidad de organizar una gran cantidad de información de muchas bases de datos de diferentes ámbitos industriales, de diferentes ámbitos geográficos, de diferentes estrategias de modelado, para poder así evaluar el impacto ambiental de todo el ciclo de vida de un producto y, por último, tener el perfil ambiental en cada una de las categorías que nos interese de los productos que desarrollamos desde el proceso núcleo, río arriba y aguas abajo o río abajo. ¿Qué necesitamos que tenga un software? Ya que un análisis de ciclo de vida podría realizarse con diferentes herramientas. Por un lado, necesitamos bases de datos de referencia. Las bases de datos de referencia cuentan con la información de inventario ambiental, o sea, las cantidades de estos inputs y outputs de los productos que podemos necesitar en nuestra cadena de suministro. Y luego, factores de caracterización,
que nos permitan calcular indicadores en diferentes categorías de impacto, según diferentes métodos cuantitativos o escuelas de pensamiento que cuantifican, ponderan o relacionan una cantidad de contaminante con diferentes factores, como podría ser el dióxido de carbono equivalente, para la categoría de cambio climático. Este software es una herramienta profesional, evalúa los impactos ambientales de productos, procesos y servicios, permite modelar y analizar análisis de ciclo de vida de un producto de manera sistemática y transparente, siguiendo la familia de normativas ISO que mencionaba previamente. Ha sido desarrollado en Holanda. Somos en la bola representantes de la península ibérica, vendedores y formadores, y también en algunos países de Latinoamérica, y consta o permite realizar estudios de análisis de ciclo de vida utilizando diferentes tipos de datos. Datos bibliográficos, como pueden ser de bibliotecas tipo EcoInvent, o datos creados por los mismos usuarios. Entonces, ¿cómo adaptamos un análisis de ciclo de vida al software? Siguiendo los pasos que nos recomienda o que nos aconseja la normativa ISO 14040, en donde supone 4 etapas correlativas e iterativas. La primera es la definición de objetivo y alcance, luego de análisis de inventario, evaluación de impactos e interpretación. Estas flechas verdes que hay relacionando o vinculando las diferentes cajas, lo que hacen es dar a entender que las etapas deben interpretarse y analizarse a cada paso y en cada uno de los momentos de realizar un análisis de ciclo de vida. Entonces, ¿cómo está creado o cómo podemos disponer de información y cómo es visualmente la interfaz del software? Primero, tenemos la fase de objetivo y alcance, luego la fase de inventario, siguiendo la evaluación de impacto y por último la etapa de interpretación. La primera ventana gris sigue la estructura lógica de la normativa ISO, brindando la posibilidad de cumplimentar información de cada una de las etapas. La segunda ventana lo que nos ofrece es la estructura o jerarquía, clasificación según sectores industriales, como puede ser materiales, agricultura, cerámica, construcción, etcétera, etcétera. Y la última ventana, la tercera ventana, lo que brinda es información referente al inventario ambiental de cada uno de los procesos. Entonces, para la elaboración de los estudios, los software contienen diferentes bibliotecas o bases de datos con un listado de los contenidos que se pueden disponer y una breve descripción de la biblioteca seleccionada. Además, obtenemos o podemos visualizar información de proceso, que son módulos del árbol del proyecto que contienen datos ambientales, o etapas del producto, que es información que no contienen datos medioambientales, pero describen las características del producto y su ciclo de vida. Básicamente es la organización de cada una de las fases de materiales, productos y recursos energéticos que utilizamos en toda la cadena de suministro. La forma en que modelamos en CIMAPRO un sistema de productos es, en primera instancia, la creación de procesos. Los procesos tienen la información de transformación de materia prima y recursos energéticos. Luego, la producción o las transformaciones o manufacturas necesarias para crear los materiales o los productos que estamos analizando. Estos los juntamos en montajes, que es el ensamblaje de diferentes partes, como por ejemplo pueden ser las de una mesa o de una batería de autoconsumo. A posteriori podemos modelar la distribución, el uso, el mantenimiento, el fin de vida, y como fin de vida incorporando, entendiendo o abarcando un escenario de disposición final que puede contener información del escenario o el tratamiento de los residuos, de escenarios de reutilización, desensamblado o etcétera, etcétera, una vez que el producto o que el material que estamos analizando acaba su vida útil o pierde su interés como material o su interés económico. Entonces, ¿qué tipo de información de inventario podemos obtener? En los procesos, información
relacionada con materiales, energía, transporte, procesamiento, uso, escenario de residuos y tratamientos de los residuos. En las etapas de producto, lo que visualizaremos es la acumulación de estos materiales creados previamente como procesos o como etapas de procesos. Entonces, a modo de ejemplo, podemos visualizar que para la producción de plomo, 1 kilogramo necesita una serie de transformaciones de la naturaleza y otras transformaciones asociadas a productos que ya podamos haber desarrollado. En cambio, la fase de producto podría ser la utilización del plomo en la creación de un electrolito, de un cátodo o de un ánodo para conformar una batería. Esta batería puede estar compuesta por los diferentes componentes ya creados previamente o dispuestos, utilizados de bases de datos existentes, y a partir del montaje de los diferentes componentes de la batería, crear o desarrollar lo que llamamos un ciclo de vida. El ciclo de vida contendrá, por un lado, toda la información de la batería que hayamos creado previamente en el montaje, procesos asociados para la carga de batería y escenarios de fin de vida o escenarios que permitan darle diferentes tipos de tratamientos o de destinos una vez que esta batería ha finalizado su vida útil y no se puede volver a utilizar. Al haber desarrollado un producto, un proceso, una transformación, una etapa y un ciclo de vida, según como hayamos organizado, podemos visualizar el análisis de impacto. El análisis de impacto es, de alguna manera, la relación de estos inputs de recursos materiales, recursos naturales, recursos energéticos, y de outputs, como pueden ser los residuos, productos, coproductos y subproductos, en relación a los diferentes compartimentos de la naturaleza. ¿Cómo hacemos para evaluar este perfil o desempeño ambiental? Utilizando diferentes metodologías de impacto presentes en el software o en la herramienta de cálculo, ya sea para un único indicador, como puede ser la huella de carbono, o para diferentes indicadores, como pueden ser los diferentes compartimentos de la naturaleza que han sido estructurados por una metodología o escuela de pensamiento. Esta estructura de procesos, etapas, ciclo de vida que vamos a evaluar y que vamos a identificar se interpreta utilizando este software, nombrando las diferentes etapas que nosotros hemos identificado y cuantificando en todos los compartimentos de la naturaleza, como vimos por ejemplo anteriormente, el agotamiento de recursos, el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono y la toxicidad, cuál es la relación de cada una de las etapas o fases identificadas con cada uno de los compartimentos ambientales durante todo el ciclo de vida de un producto. Como resultados también podemos visualizar de manera de red. De manera de red quiere decir identificar las cajas, etapas o fases de producto de una forma muy clara y muy sencilla para entender la influencia de los diferentes aspectos o etapas del ciclo de vida del sistema que estamos estudiando. Por último, casi llegando al final, cada uno de los productos, de los materiales, de los recursos que utilizamos para estudiar el sistema que hemos creado y modelado, podemos visualizarlo identificando la contribución de los procesos en una única categoría o en diferentes categorías que han sido necesarios durante todo el ciclo de vida del producto y que permite saber, poder identificar en qué punto, etapa o aspecto hay una mayor influencia en el perfil ambiental y debido a qué producto, como podría ser en este caso la electricidad de la India, la cantidad de valor absoluto que tiene como influencia la utilización de esta electricidad en cada una de las etapas o fases de la cadena de suministro. Como última prestación de interpretación, además de identificar las cantidades o el valor absoluto
de la influencia de los diferentes inputs o outputs en el perfil ambiental del ciclo de vida del producto, podemos identificar las cantidades porcentuales de los diferentes materiales o recursos que estamos empleando en las diversas etapas o fases de una cadena de suministro. ¿Por qué creemos que un análisis de ciclo de vida nos permite identificar en qué etapa o en qué fase habrá agotamiento de recursos, habrá potencialidad de reutilización, de reciclabilidad, existirán puntos calientes de aspectos contaminantes y nos permitirá cuantificar el impacto ambiental de las decisiones? Porque es una herramienta que estudia cada una de las fases de un sistema productivo y que entiende que la relación del producto con la naturaleza excede el hecho de la manufactura en sí y abarca las diferentes etapas previas a la producción del material o del bien que estamos desarrollando y posterior a que salen de la puerta de la planta y que necesitan ser distribuidas, mantenidas, utilizadas, reparadas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el cambio que plantea el conocimiento o la identificación del ciclo de vida del producto de un modelo lineal a un modelo de economía circular? Es la imputación o la cuantificación de cada una de las estrategias que podemos tener para pasar de un modelo económico regenerativo que mantenga, de un modelo económico de extraer, usar y tirar, a un modelo económico regenerativo que mantiene los productos y componentes y materiales el mayor tiempo posible en los sistemas productivos, que preserva su valor y que reduce el consumo de recursos primarios. De alguna manera entendemos que conociendo el ciclo de vida del producto e identificando en qué etapas podemos hacer mejoras y mantener la vida útil durante una mayor cantidad de tiempo, estamos cambiando de un modelo lineal a un modelo circular. ¿Qué permite cuantificar el análisis de ciclo de vida? Y por lo tanto, ¿qué estrategia o qué uso le damos de este paso de modelo de economía lineal a circular? Por un lado, el cambio de energías y materiales renovables. Por otro, la recuperación y conservación y restauración de los ecosistemas, el retorno de los recursos biológicos a la biosfera o al ámbito natural, a los ecosistemas, la influencia que puede tener la utilización de un activo por diversas personas o para diversos usos, la extensión de los productos para evitar la extracción, manufactura y disposición o deposición final, ofreciendo reparación, actualización, reutilización, etcétera, etcétera. La reutilización de los componentes o la modularidad, el reciclado de los materiales en el fin de vida y la desmaterialización de cada una de las etapas de una cadena de suministro. Todos estos temas que hemos comentado hoy durante el seminario, que evidentemente es muy condensado y trabajaba o intentaba brindar información referente a las posibilidades del estudio o de la realización de un análisis de ciclo de vida, las prestaciones que tiene el software que ofrecemos, que se denomina CIMAPRO, serán tratados durante el tercer curso de análisis de ciclo de vida mediante la utilización de CIMAPRO, que realizaremos los días 7, 8 y 9 de junio en Bogotá, y que para nosotros significa un compromiso en el cambio de modelo productivo de lineal a circular y que significa un incentivo para un sector industrial o químico como el en el que estamos hoy desarrollando este seminario. Si queréis, a partir de aquí, podemos abrir el turno de preguntas. Listo, sí señor. Entonces en este momento ya las personas entonces pueden realizar las preguntas que deseen, si quieren intervenir de forma oral o escrita, entonces es el momento de hacerlo.
No sé si ya has ido registrando un poco las preguntas que fueron haciendo durante el desarrollo del webinar. Sí, hasta el momento solo han sido saludos y cosas, pero no han sido preguntas como tal puntuales, no señor. Quizás podemos introducir, si hay necesidad de profundizar alguno de los temas, porque evidentemente el análisis de ciclo de vida es una metodología amplia y profunda, y durante 45 minutos, una hora, lo que hacemos es realmente abrir los contenidos y hacer un repaso muy general, pero si alguno de los participantes quiere ir a algún tema específico, serán bienvenidas las preguntas, comentarios o aclaraciones. Claro que sí. Entonces ya comenzaron a llegar las preguntas. Entonces pregunta Felipe Belalcázar. A nivel comercial, ¿cuánto puede durar y costar una ACV? Bien. A ver, la duración de un análisis de ciclo de vida depende evidentemente del tipo de sistema que estamos analizando y tiene un marco de 4 a 6 meses de trabajo, evidentemente no necesariamente de 100% de dedicación, y con respecto al costo varía mucho el tipo de sistema que podemos analizar. Entonces, realmente para saber dar un presupuesto o acercarnos a un costo específico, tenemos que saber de qué producto, sistema o ciclo de vida estamos pensando. Nos pregunta también Verónica Baro. Para servicios, ¿qué se puede considerar la etapa final? Vale, es interesante la pregunta, porque lo que nosotros hacemos al realizar un análisis de ciclo de vida es comparar funciones. Entonces, el servicio en sí no tiene un fin de vida. Lo que tiene fin de vida son los diferentes materiales, recursos que se emplean para poder brindar el servicio. Entonces, si yo ofrezco el servicio de, por ejemplo, soy un banco y ofrezco un servicio de financiación, la financiación en sí, el dinero no tiene un fin de vida. Lo que sí tiene un fin de vida es cada uno de los materiales necesarios para el funcionamiento del banco. El papel, las mesas, las sillas, etcétera, etcétera. Y ese fin de vida debe imputarse en el ciclo de vida del producto. Muchas gracias. Juliana Segura pregunta, ¿cuáles son las principales ventajas de Cima Pro con respecto a otros softwares? Y si el método Impact Word está disponible en la última versión del software. Bien, con respecto a las prestaciones de Cima Pro, sobre todo la forma de estructurar la información similar o basada en la familia de ISO 14000. 14.040 específicamente para análisis de ciclo de vida. Lo digo porque una vez que nosotros hacemos todas las fases requeridas por esta familia de normativas y la trasladamos dentro del software, la información que vamos a brindar en el informe va a haber sido muy fácilmente estructurada. Y por otro, la gran disponibilidad de datos que hay en esta herramienta de cálculo. Realmente la primera aproximación puede generar quizás algunas dudas, pero una vez que uno estructura la forma de trabajar, es de muy sencilla aplicación. Y luego el método que pregunta si está presente, si me lo recuerdas. Impact World. Aware. Impact World. Tendría que visualizar si está en la última actualización, porque yo creo que en la última actualización no está. De todos modos, es muy fácil introducir información referente a los métodos y crear nuevos métodos. O sea que si el método no estuviera presente, se puede importar un archivo, un paquete de datos para que el método esté presente en la herramienta. Bueno, muchas gracias. Mario Alejandro Dávila pregunta si Cimapro tiene un módulo específico para industrias de alimentos. El Cimapro en general
Lo que puede tener un módulo específico para industria de alimentos es la base de datos de AgriFood y AgriBaliz. Son dos bases de datos que tienen información específica de inventarios ambientales que pueden ser empleados para el ámbito de creación, de producción de alimentos. El señor Gustavo Paiva pregunta si es posible dar algunos ejemplos del ciclo de vida de un producto con un modelo circular. Sí. Si me das un momento. Un ciclo de vida de un producto como modelo circular podría ser que haya sido diseñado para que su uso, mantenimiento y luego el fin de vida del producto sea, por un lado, sencillo, sin aplicar recursos fósiles, utilizando recursos renovables, que cada una de las partes o componentes pueda ser reincluido en la cadena de suministro y que de alguna manera la creación de residuos o de desechos sea pormenorizada. Como producto podría ser, por ejemplo, no quiero dar marcas comerciales, pero hay una casa de alfombras o de moquetas que se dedica a desarrollar módulos fácilmente reemplazables a través de productos reciclados y reciclables y que el empleo se realiza principalmente en oficinas. Y por lo tanto, lo que el cliente adquiere es una cantidad de metros cuadrados de uso por un periodo de tiempo. Esto quiere decir, tú contratas un servicio de 10 años de moqueta o de alfombra de 100 metros cuadrados. Entonces el productor lo que va a hacer es aplicarlas de forma modular para que si se van rompiendo o gastando puedan ser reemplazadas y que ese reemplazo entre dentro de la cadena de suministro del propio productor y desarrolle nuevamente moquetas nuevas. Entonces ese podría ser, a modo de ejemplo, uno de tipo circular. Muchas gracias, Gabriel. Preguntan también cuánto cuesta el software y si hay alguna oferta para paquetes educativos. Sí, nosotros en nuestra página web, cimapro.es, tenemos información disponible de las diferentes versiones del software y de los diferentes precios. Entonces, varía mucho de la utilización o el precio de las licencias, si es comercial o si es educacional, y luego si es anual o si es indefinida. Entonces, según el tipo de institución y de organización, puede variar entre 2, 3 a 10.000 euros en cuanto a diferentes equipos, prestaciones y paquetes que disponga el software. Evidentemente es mucho más barato el uso educacional y en nuestra página web podéis consultar los precios. Y en ese sentido, Lucas, que es nuestro gerente en Colombia, puede brindaros información de forma personalizada. O sea que si queréis comunicarse con él, entiendo que después de la presentación podemos pasar su contacto. Claro que sí. Pregunta Felipe Vega Alcázar si es posible dar un ejemplo de análisis de resultados de un producto complejo. Ejemplo, un carro. Sí. Lo que se hace en este tipo de estudios es, por ejemplo, separar muy bien cuáles son las fases que se quieren investigar, cada uno de los materiales, la producción, la extracción, luego el transporte, el desarrollo o la manufactura del coche en sí, las emisiones asociadas al uso y al consumo de combustibles, el mantenimiento y el fin de vida. Una cosa interesante es que las diferentes declaraciones ambientales de productos, que es uno de los campos de aplicación principal que tiene el análisis de ciclo de vida actualmente, por lo menos aquí, brindan la forma en que uno debe estructurar cuáles son las fases y cuáles son los materiales y recursos que tiene que incluir para hacer un análisis de ciclo de vida de, por ejemplo, en este caso, un coche.
Gracias. ¿Qué se debe hacer cuando en la base de datos del CIMAPRO no está el producto o proceso que requerimos? Pregunta Joana Rodríguez. Aquí tenemos diferentes opciones. Por un lado, puedo utilizar información bibliográfica y replicar una publicación, un paper, dentro de nuestra base de datos. O sea, crear a partir de publicaciones o de información disponible en las revistas o en los journals de investigación científica y adaptarlo a procesos propios. Y si esta opción no termina de satisfacer las necesidades del cliente o del ámbito de investigación, lo que debemos hacer es recoger la información específica del inventario ambiental del producto que estemos desarrollando y crearlo de cero, o sea, desarrollar un producto nuevo dentro del software o de la herramienta de cálculo. Pregunta Jessie Perea. Resulta que estoy haciendo un ejercicio en CIMAPRO para la determinación de la huella de carbono de la construcción de 1 metro cuadrado de pared en bloque de concreto con la licencia Faculty, el cual está instalado en diferentes computadores, pero al ingresar los mismos datos de inventario de la base de datos salen resultados diferentes. ¿Qué puedo hacer desde la configuración de CIMAPRO? Claro, esta pregunta es muy particular. Entonces, el punto es si la base de datos general se ha actualizado y si no ha habido edición de ningún proceso de forma independiente en diferentes ordenadores. En ese sentido, si las preguntas son tan específicas, quizás lo mejor es que nos enviéis un mail a cimapro@lavola.es. La bola es LAVOLA.es de España, y podamos dar respuesta de alguna manera a los requerimientos específicos. Okay. Cuenta con que te podemos responder, que no hay inconveniente. Muchas gracias. Otra pregunta. Para un producto que proviene de una recuperación o aumento de ciclo de vida de otro producto, ¿se tiene un análisis igual o se debe analizar de otra manera? Pregunta Carlos Quintero. Bien, es interesante esa pregunta porque aquí lo que tenemos que contemplar es cuál es el ciclo de vida completo. De alguna manera lo que entiendo que Carlos querría saber es o cuál es la influencia de darle una utilización, un uso a un material que viene de un ciclo de vida anterior, o de ampliar y comparar un ciclo de vida lineal con un ciclo de vida que uno de los productos, de los materiales, una vez que llega al fin de vida de su producto, tiene una second life, una segunda vida o una función diferente. Entonces, aquí en realidad lo que es importante determinar es la comparabilidad de dos sistemas. Ver si quiero comparar un sistema lineal con uno que tiene algunos aspectos circulares, o ver si lo que quiero comparar es cuáles son las cargas ambientales de utilizar un material o un recurso que venga, por ejemplo, de todo un ciclo de vida o que venga de la producción o elaboración de materia prima o de recurso virgen. Entonces creo que el punto aquí comparativo está en entender muy bien cuál es todo el sistema y cuáles son todas las fases del ciclo de vida que quiero comparar, para saber si quiero comparar dos fuentes de materiales o si quiero comparar dos procesos completamente diferentes, uno lineal y uno circular. Muchas gracias. Claudia Valderrama pregunta, mi pregunta va en cuanto a la aplicabilidad del software en Sudamérica, porque según se mostró en una diapositiva, las bases de datos están para Europa y Estados Unidos. En ese sentido, la base de referencia está en Europa y en Estados Unidos. De todos modos, existen procesos dentro de las bases de datos creados a nivel global o creados en diferentes ámbitos, como pueden ser algunos países de Latinoamérica, algunos países de Asia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay dos alternativas: o utilizar procesos globales, o adaptar los procesos globales al ámbito local que yo esté utilizando o que yo esté estudiando. Entonces, un proceso global tiene información referente a los diferentes compuestos
materiales, recursos energéticos, etcétera, regionalizados o generalizados. Lo que debo hacer yo, si quiero regionalizarlo, es reemplazar toda la información referente, por ejemplo, a fuentes de energía para mix energéticos locales o gas natural para modelos de producción locales, etcétera, etcétera. De todos modos, las bases de datos son ejemplos o información referencial de punto de partida. A partir de las bases de datos es cuando uno crea diferentes modelos adaptados específicamente a una región. Y claro, si bien la mayoría de los procesos primero se crea desde una visión europea y luego se va ampliando, la idea es que la cantidad de información y los contenidos de las bases de datos vayan cada vez más a ámbitos regionalizados. Muchas gracias. Otra pregunta. Mi inquietud es sobre el tema de la obsolencia programada. Esto no tiene nada que ver con un análisis de ciclo de vida y lo observa uno en las grandes multinacionales. Ejemplo, las neveras, lavadoras, autos y otros. Si las grandes empresas no producen con ese fin de mayor tiempo de vida media, ¿a dónde llegaremos con este tipo de iniciativas? Yo creo que justamente es una pregunta muy, muy interesante porque lo que queríamos transmitir con este webinar es que la obsolescencia programada se puede cuantificar a través de la metodología de análisis de ciclo de vida. La comparabilidad de dos productos, uno que sea modulable, que tenga una vida de útil extendida, que sea de fácil reparación, sus componentes, no necesariamente todo su producto, que el mantenimiento sea sencillo, que el fin de vida no genere residuos tóxicos, es la contrapartida a la obsolescencia programada, y nuestra herramienta, el software CIMAPRO y la metodología de análisis de ciclo de vida, es lo que permite ponerle un número a ese modelo productivo de obsolescencia programada, de extraer, producir, tirar, versus un modelo que tenga una mayor vida útil y que tenga diferentes estrategias de circularidad en cada una de las fases y para cada uno de sus elementos. ¿Hay alguna posibilidad de descargar una versión de prueba de CIMAPRO? Sí. Si vais a la página web de cimapro.es, tenéis diferentes versiones, y si no, en la página web del desarrollador, que es Pre-Consultants, también podéis descargar una versión de prueba. Muchas gracias. Dentro de las estrategias de ecodiseño, usted mencionó que para la selección de materiales de bajo impacto era necesario que fuese de bajo contenido energético. ¿Por qué? No entiendo esta relación. Porque de alguna manera, mientras menos contenido energético tenga, lo que tiene es menor energía acumulada durante todas las fases del ciclo de vida. Se refería a eso. Mi interés es evaluar alternativas para el manejo de residuos sólidos en un relleno sanitario, es decir, cómo darle un nuevo uso a los residuos que se reciben. ¿Las bases de datos de CIMAPRO facilitarían este análisis? ¿Pueden crearse bases de datos por el usuario? Sí, a las dos. Hay información referente a este tipo de análisis en ámbito general, en ámbito global, en ámbito regional europeo y en algunos países en particular, que pueden ser utilizadas a modo de ejemplo, o sea que de alguna manera permiten que uno entienda qué datos de inventario debo tener en cuenta en el momento de modelar un relleno sanitario. Y en ese sentido, puedo utilizar información referente general o puedo utilizar información particular de mi propio caso de estudio. Entonces, adaptar un contenido a otro. Sí, muchas gracias. ¿El análisis lo puedo hacer desde la etapa de producción hasta el uso final del mismo? ¿Límites diferentes a los propuestos? Siempre se puede hacer diferentes visiones, pero no contemplar o no imputar las fases río arriba o aguas arriba significa muchas veces justamente transferir impactos ambientales, transferir impactos entre vectores, entre compartimentos o entre áreas geográficas. Si bien el sentido podría tener como última intención o como último motivo el hecho de querer evaluar cuál es el impacto ambiental a partir de que entra a la planta o a la cadena de suministro donde yo tengo influencia,
y considerar que todos los aspectos, ya sean materiales o energéticos, se van a mantener igual hasta que entran a la puerta de la planta. Entonces, estoy dejando fijo estos aspectos o estos recursos y estoy modificando el proceso núcleo y todos los procesos a posteriori de la puerta de la planta. ¿Se puede hacer? Sí. Es recomendable incluir todas las fases. Muchas gracias. ¿Cómo se cuantifica el valor de los ecosistemas que se deben transformar para un determinado producto o proyecto? A ver, la pregunta es un poco al revés. Se cuantifican las modificaciones que se hace para un producto o para un servicio de los ecosistemas, y esa cuantificación de la modificación del ecosistema va a tener un daño potencial en la disminución de especies, en la disminución de recursos o en la calidad de vida o en la esperanza de vida humana. Entonces quizás es un poco al revés la visión que se utiliza en esta metodología. En la cuantificación de la huella hídrica, al parecer no se incluye el uso de agua de mar. ¿Por qué? Porque se imputa el agua que tiene efecto ya sea en la vida del hombre o el agua que tiene efecto en los ecosistemas para el uso o por el uso del hombre. Entonces, por eso, y ese es el motivo por el cual es solo agua dulce. ¿Han hecho análisis de industrias de difícil disposición de fin de ciclo de producto como en la industria cerámica? Sí tenemos experiencia en diferentes ámbitos de la construcción. Claro que la mayoría de las experiencias son privadas y por lo tanto los datos son sensibles o confidenciales. De todos modos, no recuerdo si comentabas el nombre de la persona, pero puedes visualizar declaraciones ambientales de producto que hayan sido desarrolladas por el sistema DAPC, que es el Sistema de Declaración Ambiental de Producto catalán, que consta de información de análisis de ciclo de vida armonizados para diferentes ámbitos o sectores industriales, y seguramente encuentres información referida al ámbito que estabas mencionando. Listo, Gabriel, muchas gracias. Vamos a hacer un par de preguntas más y yo les voy a escribir a todos los participantes el correo que usted mencionó y adicionalmente el de Lucas Rivera para que puedan terminar las dudas con el correo de cada uno. ¿Qué diferencias existen entre un ACV consecuencial y alocacional? ¿Cuándo utilizar System y cuándo utilizar Unit? Esa pregunta es de un usuario ya un poco más avanzado del software. Un análisis de ciclo de vida allocation o atribucional lo que identifica son las etapas o puntos calientes en una cadena de suministro. Esa es la visión más clásica que hemos dado ahora, y que lo que brinda es la información del perfil ambiental y la relación de cada una de las etapas del perfil ambiental en todos los compartimentos de la naturaleza. Un análisis de ciclo de vida consecuencial lo que hace es dar información referente a el cambio de un perfil ambiental de un sector debido a una decisión estratégica, a un cambio en la legislación, a un cambio en el mercado, etcétera, etcétera. Digamos que uno analiza o investiga el perfil ambiental de una cadena de suministro y el otro analiza o investiga cuál puede ser la variación del perfil ambiental o del impacto ambiental si se introduce algún cambio, modificación estratégico, legislativo, de mercado, etcétera, etcétera, en un sector industrial. Hasta aquí allocation o atribucional y consecuencial. Y luego, desde la perspectiva de System o Unit, en cuanto a la evaluación de cargas, el número que nos va a dar utilizar un Unit o un System es lo mismo. La diferencia que hay entre un Unit y un System es que el Unit,
Lo que hace es modelar un inventario con las cantidades de materia prima y recursos. Y los flujos elementales, que son las diferentes emisiones o componentes compuestos químicos. En cambio, el System lo que hace es una desagregación en flujos elementales que vienen o van a la naturaleza. Esto quizás es un poquito más profundo y si quiere hacerme la pregunta, le puedo enviar un buen link que explica, y si no, EcoInvent también lo explica. Pero de alguna manera la información es la misma, lo que se diferencia es la forma en que se agregan en procesos o flujos o componentes elementales, o que se desagregan siempre única y exclusivamente en flujos elementales. Muchas gracias, Gabriel. Y mientras respondemos las últimas dos preguntas, voy a colocar el sondeo para pedirle por favor a los asistentes que lo puedan responder con el fin de evaluar la claridad del seminario y si tuvieron algún inconveniente. Entonces la otra pregunta, al identificar las cargas ambientales de un producto y al ser asociadas a las categorías de impacto, pueden no ser incluidas algunas cargas. Y al cargar los datos del inventario, ¿cómo interpreto los resultados si en las cargas aparece el NOx, por ejemplo? También es una pregunta bien específica. ¿Me puedes leer de nuevo la primera parte? Al identificar las cargas ambientales de un producto y al ser asociadas a las categorías de impacto, pueden no ser incluidas algunas cargas, por ejemplo, NOx, y al cargar los datos del inventario, ¿cómo interpreto los resultados si en las gráficas aparece el NOx? Bien, lo que puede es que el NOx no tenga efecto potencial en alguna de las categorías, con lo cual no se va a contemplar y no se va a imputar. Ahora, si lo que tú quieres es ver si tiene o no tiene efecto, lo que tienes que hacer es ir a la evaluación de impacto del inventario. Identificar si el compuesto, por ejemplo el NOx, está presente en la categoría, clasificado en la categoría de impacto ambiental que tú estés estudiando. Porque puede ser que un componente, un compuesto como el NOx, no tenga efecto potencial en alguna de las categorías que el método nos brinda, y que por lo tanto no lo encuentres en el momento de hacer la evaluación de impacto. Y varias personas están preguntando, Gabriel, si se puede aplicar este modelo a sistema de minería de oro y platino a cielo abierto a pequeña escala. Sí. Se puede, de alguna manera la herramienta permite utilizarla para diferentes sectores, y sin duda que la extracción de los materiales y de los diferentes minerales es un ámbito de gran interés. Listo, ya finalizamos las preguntas, pues traté de leer la mayoría y ya les envié a todos el correo que usted mencionó y el del señor Lucas para que puedan pues, ampliar la información. De acuerdo. No sé si Lucas, de pronto también las personas preguntaron acerca del costo del curso, de la metodología, si se van a hacer de pronto cursos en otras ciudades en Colombia. Entonces no sé si Lucas quiera ampliar un poco la información sobre el curso como tal. Sí, buenos días a todos. En efecto, vamos a... Lucas, no le escuchamos muy bien, no está tan claro. ¿Así está mejor? Un poquito más cerca del micrófono y un poquito más alto, por favor. ¿Así? Sí, así. Ok. Entonces, en efecto, vamos a realizar el curso en la ciudad de Bogotá el miércoles, jueves y viernes 7, 8 y 9 de junio. El curso consta de 18 horas. Para los ingenieros químicos con matrícula profesional vigente del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, hay un 20% sobre el valor total, del curso. Entonces, es importante que recuerden los datos de contacto que les brindó Gabriel en algún momento. En la pantalla también en este momento pueden visualizar los datos de contacto míos, el correo electrónico, número de teléfono de la oficina y el celular, donde pueden contactarnos aquí en Bogotá directamente
para cualquier inquietud acerca del curso que vamos a realizar acá en Bogotá el 7, 8 y 9 de junio. Adicionalmente, para requerimientos específicos relacionados con el alcance de ciclo de vida de capacitaciones in company y o de licencias de CIMAPRO. Porque es importante, y quería cerrar un poco con lo que se está realizando en Colombia en este momento sobre el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida, como algunas personas saben, se incorporó ahora con la ISO 14001. A partir de este año debe incorporar un enfoque de análisis de ciclo de vida para las organizaciones que se encuentran certificadas bajo esta norma. Entonces, pues es un amplio rango de organizaciones donde los ingenieros químicos, donde se encargan de diseñar productos, pues pueden incorporar esta variable dentro del nuevo enfoque, la norma que es vigente y obligatoria para las organizaciones con esta ISO en el país. Y también porque Colombia se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones, entonces las diferentes industrias deben reducir emisiones y este análisis de ciclo de vida también ayuda a este tema. Y como último punto quisiera tocar que también en Colombia se ha realizado pues algunas declaraciones ambientales de producto, específicamente para el caso de cemento. Entonces, en la pantalla ustedes están visualizando, el correo es lrivera@labola, ambos con v.com, y el teléfono es 314-365-5478. En estos datos de contacto, adicionalmente en cimapro@labola.com pueden dirigirnos las preguntas relacionadas que tengan sobre el software y que hayan quedado de pronto a futuro, de cuando puedan visualizar en el link que van a colgar en YouTube este webinar. Entonces, bienvenidos al curso. En Bogotá les podemos dar respuesta a las inquietudes que tengan, a los datos de contacto que están visualizando en este momento y que pueden consultar posteriormente a YouTube. Eso sería todo, Alejandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, pues como le mencionaba Lucas, vamos a tener la grabación de este seminario disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web. Los datos de contacto pues ya los tomaron. También si tienen alguna otra inquietud, también se pueden contactar al Consejo Profesional de Ingeniería Química para la información que necesiten. Entonces, muchísimas gracias por su participación y buen día para todos. La grabación va a estar disponible la próxima semana, entonces para que estén pendientes en el canal de YouTube del Consejo Profesional de Ingeniería Química, en las redes sociales y también en las redes sociales de la Bola también va a estar disponible. Muchas gracias, hasta luego Gabriel, hasta luego Lucas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.